se pierdan ni un solo detalle de esta cruda pero interesante entrevista realizada a este periodista español. Vamos a dar inicio con esta entrevista, pero antes quiero invitarlos a que se unan a este canal Social News. Activa la campanita que se encuentra en la parte inferior de este video. Si te gusta este material, te invito a que nos regales un like como apoyo al trabajo investigativo. No olvides, por supuesto, compartir esta información con todos tus amigos y contactos a través de las redes sociales. Y por último, te invito a que nos dejes tu opinión en la parte inferior de este video. Vamos entonces con esta entrevista. Dice el encabezado de esta entrevista: pude conversar brevemente con Terz, que es el entrevistado, sobre aquello que nos corresponde e importa. Se trata de la libertad de América y marginalmente de Europa. Lo urgente hoy. Hablamos sobre la cobardía y la corrupción, sobre las decisiones difíciles que tendrán que tomar los países para enfrentarse al socialismo y a sus amenazas. También hablamos sobre el gobierno interino de Juan Guaidó y la posibilidad de una intervención en Venezuela que deponga definitivamente el poder de Nicolás Maduro. Dice la primera pregunta: ¿qué cree que debería hacer Europa con respecto al caso de Venezuela? ¿Qué recomendaría? El periodista responde: hombre, yo creo que ningún criminal que controla una fuente ilimitada de ingresos va a dejar esa fuente de ingresos si no tiene una amenaza inminente de que algo peligra gravemente y que debe ser su vida. Sin esa amenaza creíble, sin una presión que sea una amenaza absolutamente creíble de liquidación física, los dirigentes venezolanos jamás dejarán su sitio, jamás dejarán el poder y perpetuarán el régimen como lo lograron perpetuar los cubanos. Yo pienso, y por lo que veo usted podría coincidir, es que, dada la experiencia y los hechos, la única forma de que Nicolás Maduro, entendiéndolo como cabeza de una banda delincuencial y narcotraficante, salga del poder es con la fuerza, sin duda alguna. Y solo hay dos opciones: la doméstica o la externa. Es que hay varias cosas que han hecho los comunistas y la izquierda de una forma muy efectiva y eficaz para ellos mismos. Y ahora esto que diré sonará como un sacrilegio, pero la opción militar interna queda sesgada porque todos los militares que podían haber intervenido para detener a este régimen y liberar a su país y encauzarlo en un proceso obviamente largo, en un proceso dificultoso sin duda, pero encauzarlo por el orden hacia una democracia. Esos militares están asustados de que pues tienen el síndrome de Pinochet. Bueno amigos, aquí se enfoca en Augusto Pinochet, el dictador que tuvo Chile, porque el señor Pinochet, que tuvo un éxito absoluto porque impidió que se instalara una dictadura cubana en Chile, donde hoy Chile seguiría siendo un satélite cubano y estaría en la misma miseria que Venezuela y que Cuba. Aún así, logró que su país fuera próspero. Paró el proyecto cubano comunista, no permitió que se instalara en Chile. Lo recondujo con dolor y con muchos excesos que podían haber sido algunos, quizás evitables, pero con relativa pocas bajas al lado de la que ha habido en otros países. Recondujo el país y Chile, 16 años después del golpe, pasaba a la democracia con una economía próspera. Mientras tenemos a Venezuela, que 20 y pico de años después está como está. Y tenemos a Cuba 60 años después. Ahí está la diferencia. Y continúa diciendo: quien pudo haber jugado este papel hace varios años era Padrino López. Hoy es uno de los jefes de la mafia, ¿o no? Porque se siente más seguro en la mafia que levantándose contra el dictador. Entonces, ese es uno de los dramas que hemos tenido, que la defensa de la democracia, del Estado y de la nación, que es uno de los deberes del ejército, se ha querido liquidar y se ha paralizado gracias al síndrome de Pinochet, que se terminó imponiendo gracias a las democracias europeas. Muy interesante este punto de vista, ¿no, amigos? Bueno, la siguiente pregunta que le hacen es: entonces, dada esa realidad, como única salvación nos queda la fuerza externa. ¿Qué papel pudiera jugar Europa con todo esto? Y contesta de la siguiente forma: Europa no tiene fuerza externa. Lo que podía haber es ayudado a los estados americanos. Se hubieran unido para amparar y coordinar con grupos del ejército venezolano, que se hubiera detenido a los principales cabecillas de la mafia de Maduro y del partido del PSUV, que hubieran sacado al régimen y luego de un plazo medio de estabilización y de imponer el orden público y la seguridad ciudadana, lograr unas elecciones realmente libres con una junta electoral que merezca el nombre. En fin, un proceso totalmente limpio. Pero eso no ha sucedido porque los europeos
fueron los primeros que empezaron a poner piedras en el camino a cualquier tipo de intervención norteamericana. Y los norteamericanos la ofrecieron como jamás se había ofrecido a nadie, con la generosidad y la franqueza que se ofreció. Son ustedes los que nos tienen que decir, ustedes que se han declarado la oposición a la dictadura, son los que tienen que decir en dónde les podemos ayudar. No se han atrevido porque en realidad la oposición venezolana, la que funciona como supuesta oposición, es una oposición dentro del régimen. Es una especie de ministerio del régimen y como tal ha funcionado durante todos estos años. Y ha sido enormemente práctica para mantener al chavismo. Esta es la perspectiva del periodista, amigos. Bueno, y el reportero le pregunta, ¿ve posible esa salvación? ¿Que desde afuera se pueda construir una amenaza creíble para Maduro? Siendo realmente honestos, tomando en cuenta la postura de Trump y sus conflictos internos, las posturas de Bolsonaro e Iván Duque, que son los aliados principales, ¿ve realmente posible que se dé ese escenario? Y la respuesta es, pues yo creo que sí. Yo creo que todos van a ver tarde o temprano lo que hoy estamos viendo en Ecuador, Bolivia o Perú. Vemos cómo se crece y se vuelve a exportar la inestabilidad. Son un peligro regional. No va a haber nunca paz en el hemisferio mientras exista el régimen cubano y un satélite tan poderoso de Cuba como lo es Venezuela dentro del continente. Yo creo que tarde o temprano se van a dar cuenta de que van a tener que neutralizar ese foco canceroso de miseria, dolor, terrorismo y subversión. Pasará. De eso estoy seguro, pero lo que no sabemos es cuándo y a qué costo, porque lo que definitivamente no va a haber es una aventura exclusiva norteamericana. Los norteamericanos están en otras cosas y al contrario, los norteamericanos se están retirando de los focos de conflicto, o sea que los norteamericanos solo irán si sus intereses corresponden a ello. Ellos, o sea, los norteamericanos, no quieren que arda la región en guerrilla y en nuevos levantamientos de comunistas. No quieren que vuelvan los regímenes como el de Correa o se radicalicen los regímenes como el de Evo Morales, que de por sí ya está instalado. Todo eso va en contra de los intereses norteamericanos también, pero también va en contra de los intereses colombianos, de los intereses argentinos, brasileños y de todos los países que tengan un proyecto decente de vida. Yo creo que tarde o temprano se tomará una decisión. Lo que digo es que ¿a costa de qué? ¿Cuánto sufrimiento llevamos? ¿Cuántas generaciones perdidas en el dolor, el menester, el sufrimiento, la necesidad, la emigración? Todo eso era evitable, todo eso era innecesario. Todo eso no tenía por qué haber pasado en un país como Venezuela y ha pasado por unas ideas criminales y erróneas. Inevitablemente, la realidad se va a terminar imponiendo y se va a tener que tomar las decisiones que correspondan. Y hago un breve paréntesis aquí, amigos. Lo dicho, tarde o temprano, la región que no quiere una intervención militar va a tener que tomar esa decisión. Continúa diciendo el entrevistado, algo se tendrá que tomar. Si no nos enfrentamos, el continente convulsionará, se desestabilizará y perderá una vez más el tren de la modernidad. Es decir, con la socialdemocracia europea, la ideología, el pánico climático y todas las mentiras de la izquierda, la ideología de género, todos esos recursos de la izquierda están elaborados para coaccionar a los individuos, someterlos a la obediencia del Estado o a las leyes ideológicas socialistas. Vamos a ver la siguiente pregunta del reportero con respecto a la oposición. Volviendo al tema de la oposición venezolana, ¿cómo evaluaría usted al régimen de transición encabezado por Juan Guaidó? Ya llevamos más de 8 meses en esto, dice el reportero. Todos en un principio nos entusiasmamos. Creo que hubo un consenso en el respaldo a ese proceso, pero lamentablemente se ha venido degradando. Llevamos meses y hemos visto que la cabeza de ese proceso, Juan Guaidó, ha decidido incursionar en aventuras como los diálogos auspiciados por Noruega. Ha mantenido relaciones con partidos presuntamente opositores, pero que guardan vínculos económicos con el chavismo y hoy habla más de elecciones que de cese a la usurpación. ¿Qué piensa usted de todo esto? Pues mire, yo lamentablemente creo que todos dimos un cheque por adelantado. Vimos una esperanza en que este proceso lograra por fin unificar a la dramática situación de la nación para que hubiera una reacción, que hubiera integridad absoluta, firmeza y se aprendiera de los errores pasados. Pero hemos visto que no ha sido así, que hemos vuelto a la política del cambalache que, sin duda, es la política preferida y que necesita el régimen, con Zapatero y sus ayudantes, para eternizarse.
Unas elecciones en las condiciones actuales las gana otra vez Maduro y la gente tiene que comer, ¿o no? Así que plantear siquiera unas elecciones en las condiciones actuales en Venezuela es una inmoralidad y además es un cheque a la dictadura para eternizarse. Preguntan lo siguiente: ¿y qué recomendaría a los venezolanos que se oponen al régimen de Maduro? Dice, pues que sea honrada y que aprenda de lo que ha pasado, que llevamos 20 años así, por Dios, que si hay alguien honrado, que se separe de los que viven del régimen, que yo vivo en Madrid y veo a la gente acá, veo cómo viven con dinero que no tenían antes, por Dios. Y el reportero le pregunta, ¿gente de la oposición? Responde, gente de todo tipo, de todo tipo. Lo que digo es que, por Dios, que sepan que los criminales no se van voluntariamente de ningún sitio y que quien les diga que los criminales están deseando hacer algo por la patria, les están mintiendo, porque jamás será así. Y en ese sentido, pues espero que algunos países reaccionen, que se castigue en lo que se pueda, que se persiga a los saqueadores de Venezuela y se les quite el dinero que tienen fuera de Venezuela, que les quiten las casas que están comprando en el centro de Madrid, que les arrebaten las fincas que compran, las casas en Baleares, todos sus patrimonios de lujo que compran sin siquiera discutir los precios, porque como el dinero les ha llegado sin ningún tipo de esfuerzo, no tienen problemas. Perseguir al régimen aquí y allá y desde luego ninguna tregua. Y al final, una alianza de los honrados, que se alíen con la población y que ésta no se deje engañar. Son muchos supuestos, pero es lo necesario para salir de ese infierno. Y la última pregunta que le hacen al entrevistado es, ¿a quiénes deberían escuchar los venezolanos? Y él responde, yo no voy a ser propagandista ni daré consejos para nadie determinado. Yo tengo una serie de amigos, pero desde luego están entre aquellos que no hacen concesiones al régimen, que no se sientan embarbados ni en ninguna parte con ellos y que creen que es absolutamente incompatible negociar algo con ellos que no sea de momento su exilio y después ya se verá. Bueno amigos, esta es la entrevista completa que a mi parecer es muy interesante porque podemos evidenciar desde otra perspectiva, desde una perspectiva externa, la realidad y el remedio para el cáncer comunista que tiene Venezuela en estos momentos. Entre más conozcamos la realidad y aceptemos la realidad que se está viviendo en este momento, más fácilmente podremos comprender dónde están las fallas y los correctivos que se deben tomar para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno amigos, esta ha sido la noticia del momento.